en cuanto, bueno, es un tema como pregunta, ¿no? En la, el título es con signo de interrogación, si hay divorcio y nuevo matrimonio. Hermano, un favorcito, aquí les falta las copias a las hermanas. Sí, gracias, hermano. Ahí está, ¿no? Hermana Verónica y Anita. Muy bien, muy bien. Entonces, introducción, estamos ahí en la primera página, introducción. La separación y el divorcio se han convertido en algo demasiado común y frecuente en nuestros días. Tan frecuente se ha vuelto el divorcio. Bueno, si nos referimos a países donde supuestamente la sociedad es adelantada, se supone que son adelantadas esas sociedades. Adelantada es la maldad en esos países, países de Europa, países ricos como Estados Unidos, muy adelantados en su tecnología y muy adelantados en su maldad. Mucho más adelantada la maldad que en países pobres como el nuestro, en aquellos países. Pero allá, si hablamos de esos países ricos, ¿no? Tan frecuente se ha vuelto el divorcio que los jóvenes, la generación joven, ha perdido el respeto por el matrimonio. Y entonces ya no quieren escuchar de matrimonio y ya no se casan tampoco. ¿Qué es lo que hacen? Se busca una pareja, ¿no? Y son pareja. Y eso abarca a los que son parejas del mismo sexo, esa abominación que es, ¿no? Un hombre con otro hombre, una mujer con otra mujer. Entonces ya para ellos, en realidad es increíble, es tan triste, tan lamentable. Sí, bueno, mi esposa y yo hemos estado unos años allá en Estados Unidos. Es tan lamentable que a los jóvenes les da vergüenza que de sus labios salga la palabra matrimonio. Les da vergüenza decir matrimonio. Y lo único que quieren saber es pareja o compañero o conviviente, lo que sea, menos matrimonio. Así está nuestra sociedad, donde el matrimonio ha perdido entre las personas el respeto como una institución creada por Dios. Porque el hombre no hizo el matrimonio lo creó Dios, no el hombre. Muchas cosas las hemos creado nosotros, ¿no? El hombre la ha creado. Una de estas cosas creadas directamente por Dios es el matrimonio. Otro es la iglesia local. Y algunas otras cosas, la familia, ¿no? Todas estas, creación de Dios. Bueno, ante Dios el matrimonio jamás va a perder su validez, nunca pierde su validez el matrimonio. Y la Biblia dice que es honroso en todos y en todo aspecto del matrimonio es honroso. ¿Por qué? Cada aspecto del matrimonio, incluyendo el aspecto sexual, es honroso. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo. Esa es la razón, porque Dios lo hizo. Por eso es honroso el matrimonio. Y en ese verso que habla diciendo así, honroso sea en todo el matrimonio, y el lecho sin mancilla, está hablando de la cama matrimonial. Está diciendo sin mancilla, sin mancha, la cama de los esposos sin mancha, es decir, sin mancha de engaño ni de adulterio, a eso se refiere. Y luego sigue ese versículo diciendo, pero a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Miren la diferencia, ¿no?, entre el matrimonio. Y ahora el mundo, como dice en el libro de Isaías, hay de los que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Porque como acabo de hablar, ¿no?, sobre esta generación joven en países ricos, a lo malo le llaman bueno, a los que son pareja. A eso lo que es malo le llaman bueno. Y al matrimonio, que es bueno y sublime,
le llaman malo y les da vergüenza que de sus labios salga la palabra matrimonio. De así tan perdidos estamos de la voluntad de Dios en este mundo. Y ahí seguimos a la siguiente página, ¿no? La página 26. Dios siempre une a las personas que se han casado. Dios creó a la pareja de casados. Dios los une siempre, siempre va a ser la voluntad de Dios que ambos estén unidos como ellos mismos hacen ese juramento, ¿no? Hasta que la muerte los separe. Eso lo hizo Dios. Es el hombre quien separa y destruye la unión que Dios ha formado. Si hay separación, si hay conflictos y si hay divorcio, eso no viene de Dios. Es producto de nuestros pecados, no es producto de la voluntad de Dios, ni la separación ni el divorcio. Ahora, la respuesta de Dios acerca del divorcio, ¿no? La famosa pregunta. Ahora, como creyentes, honestamente nos hacemos la pregunta, porque sucede en diversos casos. A veces el esposo o la esposa no es creyente y al no ser creyente a veces puede embarcarse en lo que el mundo hace, ¿no? En adulterio y muchas cosas semejantes. Debido a eso, la pregunta que surge, ¿qué dice Dios sobre el divorcio? Esa misma pregunta le hicieron al Señor Jesús los doctores de la ley, que eran doctores de la Biblia, ¿no? Ahí leemos, ahí está, página 26, Mateo 19, 3 al 9. Entonces se llegaron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, miren, tentándole, preguntas con trampas siempre le hacían. ¿Es lícito al hombre despedir a su mujer por cualquiera causa? Y ellos dicen, es lícito ante Dios, es decir, ¿no? Ante Dios, que el hombre despida a su mujer por cualquier motivo. Y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, macho y hembra los hizo? Y dijo, por tanto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán dos en una carne. Así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Y así, siempre los dejaba con la boca cerrada ante las preguntas con trampita que le hacían ellos. En este caso vuelven a preguntarle, ¿no? Dícenle, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y despedirla? Ahora, ellos dicen, Moisés mandó dar carta de divorcio. O sea, dicen, el mandamiento del divorcio. Fíjense la manera como toman ellos la Biblia, torciendo el significado. Porque ellos dicen, Moisés dio el mandamiento del divorcio. No era un mandamiento, era un permiso por causa del hombre. Porque Jesús, ¿qué les contesta? Díjoles, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió. No es que les mandó divorciarse, sino Moisés os permitió despedir vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que despidiere a su mujer, si no fuere por fornicación y se casare con otra, adultera. Y el que se casare con la despedida, adultera. Seguimos leyendo, ¿no? Cuando los fariseos preguntan al Señor Jesús acerca del divorcio, notemos que ellos añaden por cualquiera causa. Es decir, están dando por sentado que la Biblia apoya el divorcio. Ellos, ¿no? Los fariseos. Y lo único que están preguntando al Señor Jesús es si se puede producir divorcio por cualquier motivo. Ellos dan por sentado que en la Biblia hay divorcio. Lo que le preguntan es
En realidad su pregunta no era del divorcio, porque decían, sí, 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 Moisés dice que se divorcien, que se divorcien. Pero ellos lo que quieren preguntarle a Jesús es, ¿por cualquier motivo se puede divorciar la pareja? Ahí está, ¿no? Pero el Señor les contesta que si en la ley, o sea, en la Biblia, está considerado el divorcio, no es por causa de Dios, sino por causa de la dureza del corazón del hombre. Por esa razón. Además les aclara algo muy importante. El único motivo verdadero de divorcio es el adulterio. Ahora el Señor que dice, volvemos más arribita al pasaje de Mateo que dice allí, y yo os digo, ¿no? Casi las últimas líneas, y yo os digo que cualquiera que despidiere a su mujer, o sea, se divorciara, ¿no? Si no fuere por fornicación y se casare con otra adúltera. Miren la excepción que el Señor Jesús pone, porque Él pone una sola excepción. El Señor sí pone una excepción, la única. ¿Cuál? La palabra fornicación. Ahora, en la tradición de la Biblia y del pueblo hebreo, le llamaban ellos fornicación a cualquier aspecto sexual fuera del matrimonio. Por eso el Señor Jesús usa esa palabra fornicación. Cualquier pecado sexual que esté fuera del matrimonio era llamado fornicación. Y entonces entendemos que el Señor está hablando del adulterio, ¿no? Está diciendo el Señor Jesús, excepto por adulterio. Ahora, la Biblia siempre nos habla de la necesidad del perdón. Y si uno de los esposos cometió adulterio y luego ha venido arrepentido, entonces sencillamente no hay allí ningún motivo de divorcio. ¿Por qué? Porque la persona sí pecó, adulteró, sí, pero luego cambió y se arrepintió y no ha repetido eso de cometerlo. ¿Se entiende, no? Ha habido adulterio, pero también después ha habido arrepentimiento. Entonces no hay necesidad o no hay por qué hablar de ningún divorcio en ese caso. O no es que la esposa dice, bueno, mi esposo me engañó con adulterio, entonces ya me puedo divorciar. Y él va a venir arrepentido y muy arrepentido a pedir perdón. Y ella le va a decir supuestamente, no, nada, no hay perdón. Dice la Biblia, por fornicación, por adulterio, me puedo divorciar. Entonces, olvídate de mí, tú ya cometiste el pecado de adulterio, adiós, me divorcio de ti. Pero él no quiere divorciarse, él todavía ama a su esposa y es por eso que está arrepentido. Suceden esos casos. Una vez estaba yo en el Callejón de Guaylas, en un campamento que había allí, muchos años atrás, yo era bien joven, y un hermano que estaba ahí ayudando, él era de Estados Unidos, era su esposa también. Bueno, él estuvo ahí, creo que era por 15 días, algo así, un tiempito ayudando, y tomó un poco de confianza y me contó. En un tiempo yo engañé a mi esposa, me dijo, y no fue cortito tiempo, fue así, un tiempito medio largo. Pero ¿sabes qué pasó? Yo me choqué con mi pecado, así como el hijo pródigo, y luego yo le pedí perdón a mi esposa, a pesar de que no fue cosa de una semana, ni le pedí perdón a mi esposa. Lo que voy a estar agradecido todo el resto de mi vida porque ella me perdonó. Y ahora estamos bien, pero mire la maldad que yo cometí, ¿no? Qué locura hice yo. Pero ella me perdonó y yo tengo que dar tanto, gracias a Dios, por eso, por el perdón de mi esposa. ¿Ven ese caso? Y él decía, yo hice esto, pero mi vida entera, el resto de mi vida, yo le voy a dar gracias a mi esposa, porque fue capaz de perdonarme. Y eso es lo que Dios quiere. El hombre quiere destruir esa unión matrimonial. El hombre quiere destruirla. Dios no. Dios dice no. Porque lo que Dios ha juntado, el hombre no lo debe separar.
Dios junta, Dios une. El hombre quiere separar, el hombre quiere divorciar. Ahora, algunos casos son incorregibles, algunos hombres, sobre todo hombres, ¿no? Tal vez mujeres también, pero más frecuente siempre el hombre a veces es incorregiblemente adúltero y ya se marchó a vivir con otra persona y ya no quiere saber nada con la esposa. Y seguramente por causa de ya vivir con otra mujer también quiere divorciarse, porque ya está viviendo en adulterio y no le interesa nada querer volver con su esposa. En ese caso, la pregunta, ¿puede haber divorcio? Y la respuesta es sí, porque eso es lo que el Señor Jesús está diciendo. Está diciendo, ahí otra vez, ¿no? Si no fuere por fornicación. Y es la única excepción que la Biblia pone, por fornicación, es decir, por adulterio. Ahí sí, ¿por qué? Porque uno de los esposos se ha marchado con otra persona y además no quiere saber nada con arrepentirse, ¿no? Prácticamente ha traicionado a su esposo o a su esposa y no quiere por nada, ni arrepentirse, ni nada. Ahí es donde el Señor Jesús dice que es la única causa de divorcio, ahí lo dice, ¿ve? Pero si hablamos de otras supuestas causas de divorcio, por ejemplo, lo que tanto hablan, ¿no? Los psicólogos, los consejeros matrimoniales y en los tribunales los jueces van a decir, ya, divorcio por motivo de incompatibilidad de caracteres. Como no se comprenden, entonces divorcio. ¿Por qué? Porque nunca se comprenden. Son incompatibles, el carácter de él es incompatible con el carácter de ella. Así que se pueden divorciar. Legalmente se autoriza el divorcio. Claro, eso dirá el juez, pero Dios no dice eso, ¿no? Allí no hay, delante de Dios no hay divorcio. Entonces, ¿cuál es la alternativa ante la incompatibilidad de caracteres? En primer lugar, esa definición de incompatibilidad de caracteres es una mentira. No es cierto que exista incompatibilidad de caracteres. Lo que existe es el pecado del hombre y de la mujer. Esa es la explicación de que por qué se paran peleando. El motivo no es la famosa incompatibilidad de caracteres. El motivo es la maldad de él y también la maldad de ella, el corazón pecaminoso de ambos. Esa es la razón de que no se puedan comprender, de que paran en conflicto, de que él dice una cosa y ella dice otra cosa. No hay incompatibilidad de caracteres. Es un nombre bonito para justificar el pecado y el orgullo y un montón de pecados tanto en el hombre como en la mujer. El hombre sabe inventar bonitos nombres para justificar su pecado, ¿no es cierto? Qué bien sabe el hombre adornar y disimular su pecado, llamándole incompatibilidad de caracteres. Qué bonita manera de no reconocer el orgullo y la falta de humildad y la falta de amor y el maltrato y todos esos pecados que hay, tanto en el uno como en el otro. Qué bonita manera de querer justificar el pecado, llamándole incompatibilidad de caracteres. Es como la vez pasada dijimos también, ¿no? Los psicólogos han dicho y todo el mundo lo cree. Existen 4 caracteres básicos, 4 personalidades básicas: el colérico, el sanguíneo, el flemático y el melancólico. Muy bien, yo no dudo de que existen esos caracteres, no lo dudo, claro. El problema es que usan eso como justificación. Entonces la maestra de la clase o la maestra de las maestras, ¿no? La que enseña a las maestras en la universidad de educación, le va a decir ella, la catedrática le dirá,
Miren, ustedes que están estudiando para ser maestras, hay 4 caracteres en la psicología: el colérico, el sanguíneo, el flemático, el melancólico. Y si un niño nació colérico, ustedes a ese niño no lo van a poder corregir. Resígnense a no poder corregir, porque el niño nació colérico. Y como nació colérico, nadie lo puede corregir. ¿Qué manera que tiene el hombre de disimular el pecado? Es como si dijésemos, un niño nació ladrón. Sus padres eran así y él también siguió el camino de ser ladrón. Pobrecito, ¿no? Pobrecito, es víctima de la sociedad, es víctima de su hogar. El pobre no sabía lo que hacía, por eso era ladrón de niño y ahora de grande sigue siendo víctima del medio ambiente. Eso es lo que dice la psicología. ¿Y qué dice Dios? Dios dice otra cosa. Que el hombre sabe, el hombre quiere justificarse ante Dios. Y dice la Biblia, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esos conceptos tan engañosos de la psicología. Y por eso, querer justificar, no nos entendemos, ni ella ni yo, todo el tiempo peleamos y jamás nos vamos a entender. Señor juez, divórcienos. Dios, ¿qué dice? No, el remedio de eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento es el remedio para toda clase de conflictos matrimoniales. Y cuando ya uno de ellos se marchó con otra mujer o con otro hombre y no quiere saber nada con su esposo o esposa, allí están las palabras del Señor Jesús, ¿no? Excepto por causa de esto, de adulterio. Muy bien, las preguntas, ahí al final de la página 26, las preguntas sobre la separación en 1 Corintios capítulo 7. Todo este capítulo nos habla sobre los problemas del matrimonio. Estamos al final de la página 26. Todo este capítulo nos habla sobre los problemas del matrimonio. Los hermanos de la iglesia de Corinto habían planteado al apóstol Pablo varias preguntas y esas mismas preguntas las vamos a contestar, o sea, con la enseñanza de 1 Corintios 7, el día de hoy. Ahí está, siguiente página, página 27. Primera pregunta, ¿se pueden separar los esposos, o sea, creyentes, ¿no? Ambos creyentes, debido a fuertes conflictos matrimoniales? Esa es la pregunta que le hicieron al apóstol Pablo. La respuesta de Dios, porque ya no es respuesta solo de Pablo, es una respuesta que está ya en la Biblia, es de Dios. Mas a los casados mando, y no yo, sino al Señor, que la mujer no se aparte del marido. Ahora miren, estamos hablando ahí de dos hermanos, esposos, que ambos son creyentes, ¿ven? Que la mujer no se aparte del marido. Y si se apartare, quédese por casar, o sea, sin casar quiere decir, ¿no? Y si se apartare, quédese por casar. O reconcíliese con su marido. Y que el marido tampoco no despida a su mujer. Porque seguramente el motivo de querer separarse era, pues no nos entendemos, ¿no? Igualito que el día de hoy, igualito, ¿no? Y le preguntan, bueno, sí somos creyentes, pero paramos peleando día y noche. Entonces, mejor en vez de estar peleando día y noche, mejor nos separamos. Y eso le preguntan, en realidad la pregunta es una pregunta a Dios, esa pregunta. Paramos como perro y gato día y noche. Dios, así que nos podemos separar para no estar como perro y gato. ¿Qué dice Dios? No, no. La solución a eso no es la separación, sino el arrepentimiento. Allí en Isaías capítulo 1 dice la Biblia, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Dos cosas se necesitan allí en una pareja que paran peleando día y noche. Dos cosas.
Uno, dejar de hacer lo malo, dejar de pelearse. Y otra, aprender a hacer el bien. Dejar lo malo, pero lo bueno hay que aprenderlo. Se llevan tan mal esos esposos que nunca saben cómo llevarse bien. Ya olvidaron cuando eran novios o enamorados, se olvidaron de eso, ¿no? Quedó muy atrás. Ahora en lugar de eso todo el tiempo. Y si un día están bien, 10 días están mal, entonces pelean. Y la pregunta es a Dios: Señor, como nos peleamos, somos creyentes, nos peleamos todo el tiempo, entonces seguramente mejor es que nos separemos. La respuesta de Dios es no, que la mujer no se aparte del marido. Y si se apartare, quédese por casar. Ahí está también, eso es parte de la respuesta, ¿no? Bueno, tú persistes, la respuesta de Dios es que no se separen. Ahora, si ellos persisten en separarse, ¿qué dice? Tú que eres hijo de Dios, si tú persistes en separarse, bueno, sepárate, pero no te puedes volver a casar. Es decir, no pienses que facilito ya, como ya estás separado, o bien te divorciarás, entonces te casarás de nuevo. Dios dice, no. Insistes en separarte, muy bien, pero no te puedes volver a casar. Ahí quédate solito, ya que insistes en separarte. Esa es la respuesta de Dios. Pero también la otra alternativa, ¿cuál es? O reconcíliese con su marido. Esa es la única alternativa verdadera. Reconcíliate. Aprende a dejar tu pecado, aprende a humillarte ante Dios, aprende a no ser pleitista, aprende a pedir perdón, aprende a ser cariñoso con tu esposa. Esa es la solución. La solución no es separarse. Y si tú insistes en separarte, bueno, ahí te quedarás solo o te quedarás sola el resto de tu vida. No te puedes volver a casar. Y claro, siempre existe la solución de Dios. ¿Cuál es la solución de Dios? Reconcíliese con su marido o con su esposa, ¿no? Muy bien, ahora vamos a leer un poquito acá en esta hoja, ¿no? Si los conflictos matrimoniales son fuertes, Dios tiene la respuesta para estos conflictos. Notemos varias cosas importantes. El mandato de Dios es no separarse. Aún así, si por ejemplo uno de los dos se marcha del hogar, entonces no pueden casarse de nuevo. Recuerden, estamos hablando de dos personas creyentes, ¿ah? Porque al que es incrédulo no le podemos tomar cuenta de su vida porque no conoce a Dios, por eso. ¿Qué le vamos a llamar la atención al que es incrédulo? No se puede. Claro, le podremos llamar la atención, pero no va a entender, no es un hijo de Dios. Esa es la razón, no es un hijo de Dios. Y Dios puede corregir a sus hijos, ¿no es cierto? Y la Biblia dice, Dios disciplina a sus hijos. Pero la Biblia no dice Dios disciplina a los incrédulos. Y nosotros mismos disciplinamos ¿a quién? A nuestros hijos. O disciplinamos al hijo del vecino. Nunca. Por eso, ¿cómo va Dios corregir al que no es su hijo? No se puede. Bueno, un poco se le podrá amonestar, pero a fondo no se puede, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de que los dos son creyentes. No pueden casarse de nuevo, ya sea él o ella que se haya ido del hogar o en cualquier situación donde ya se ha producido la separación. Dios está diciendo que se queden solos, sin casarse otra vez, pero también hay otra solución que siempre será la mejor: reconciliarse. Seguimos leyendo. Cada vez que Dios nos da un mandamiento, Él lo hace porque nosotros podemos cumplir lo que Dios nos ordena. Por eso, Dios jamás nos ha de dar mandamientos imposibles de cumplir. No, nunca nos va a dar Dios un mandamiento imposible de cumplir. No.
Hay una promesa exacta que Dios hace respecto a eso. Ahí está, ¿ve ese versículo? 1 Corintios 10:13. ¿Qué dice 1 Corintios 10:13? No os ha tomado alguna tentación fuera de las que son comunes a los hombres, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis. Antes dará también salida con la tentación para que la podáis llevar. Eso es la promesa de Dios. Dios nunca nos va a dar un mandamiento imposible de cumplir. Así que si Dios dice, aprende a amar a tu esposa, aprende. Tú no sabes amar a tu esposa. Y el hombre dirá, pero si no la amo, ¿por qué me casé con ella? Sí, claro, pero no sabes amar. Y los que tienen muchos años de casados me van a dar la razón. Cuando uno es novio, enamorado, está a punto de casarse, o cuando recién se ha casado, dice, uy, ¿a mí quién me va a enseñar del amor? Uy, yo soy doctor en amor. Y cuando pasan 30 años de casados, uno confiesa, recién estoy aprendiendo, recién estoy comenzando a aprender lo que es el amor. Y eso después de 30 años. Pero gracias a Dios que estoy aprendiendo, poquito a poco, pero voy aprendiendo. Ya no dice, yo soy doctor en amor, ya no. Ya entendió que la vida diaria es tan difícil, ¿no? Pero Dios da la victoria. Dios da la victoria. Y es por eso que Dios dice, aprende a amar. Tú como hombre aprende a amarle a ella. Y tú como esposa aprende a obedecerle a él. La solución no es que te separes de él. La solución es que aprendas a obedecerle. Esa es la solución. El hombre quiere siempre caminos fáciles, ¿no? Delante de Dios. ¿Qué cosa quería Jonás cuando Dios le mandó a predicar en Nínive? Quiso escaparse. Agarró bastante dinero, tan seguro sería bien caro el pasaje, ¿no? Se fue en barco, 5,000 kilómetros estaba Tarsis de distancia, en dirección contraria a Nínive. Dios le mandaba para allá y él quería irse al lado contrario. Ahí está mi pasaje. Quería escapar de Dios, como si se pudiera escapar de Dios. El camino fácil de Jonás era escaparse de Dios. Pero el camino de la obediencia nunca es nada fácil. Pero no es imposible. No es fácil. Pero tampoco es imposible aprender a obedecer a Dios. Se aprende, se aprende. Y uno no sabe obedecer a Dios, pero uno aprende a obedecer al Señor. Por eso dice en Isaías capítulo 1, ¿no? Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Y en el matrimonio, ¿cuán válido es este pasaje para el matrimonio? Aprender. Y la Biblia nos dice, ya lo hemos estudiado, ¿no? Una sola palabra en el varón. ¿Cuál es esa única palabra en el varón? Hermano Benjamín, ¿cuál es la función del esposo en el matrimonio? Bueno, una sola palabra. A ver, dilo en una sola palabra. Amarla. Nada más, amarla. ¿Cuál es la función de ella, la esposa, hermano Abraham? No. Hermano Luis, ¿cuál es la función de ella, de la esposa? Obedecerle. La función del hombre es una sola palabra, amarle. Porque el hombre no sabe amarle. Esa es la razón. Por eso digo, ¿no? Después de 30 años de matrimonio, el hombre dice, creo que recién estoy comenzando a aprender lo que es el amor. Así es. Y como estoy aprendiendo, ya pues todavía sobrevive mi matrimonio porque poquito a poco, pero estoy aprendiendo después de 30 años. La función del esposo es amarla.
Y la función de ella, igual, una sola palabra es obedecerla. Algunos dicen respetarle. No, eso no dice la Biblia. Claro, después dice también respétale, sí, pero ha hablado varias veces de sujetarle, de obedecerle. Entonces, en una sola palabra, esa palabra es obedecerle, ella a él. Y a pesar de que es una sola palabra y es tan fácil de entenderlo, difícil es llevarlo a la realidad, ¿no? Ahora, entonces, seguimos allá en la lectura de esta hoja. Eso significa sin lugar a ninguna duda que es posible reconciliarse y llevar adelante el matrimonio nuevamente. Note que esta reconciliación se basa en las promesas de Dios y en el poder de Dios. No se basa en las capacidades nuestras como hombres o mujeres, porque siempre somos muy débiles para el pecado, eso hay que reconocer. Y también la Biblia lo dice, somos débiles en cuanto al pecado. Pero cuando volvemos en sí, como el hijo pródigo, ¿no? Volvió en sí y se arrepintió. Volvió en sí, volvió a su mente y a su corazón, porque estaba extraviado en su entendimiento. Volvió en sí el hijo pródigo y ahí recién se arrepintió. Nosotros necesitamos volver en sí, entender que si yo soy bien débil para el pecado, Dios tiene poder para cambiar mi comportamiento. ¿Cuándo va a cambiar mi comportamiento? Cuando Dios me ayude, cuando yo le pida a Dios, Señor, reconozco que yo no sé tus mandamientos, entonces ayúdame. Enséñame a cumplir lo que tú me dices. Con toda seguridad Dios va a contestar esa oración. Y Dios me va a dar su poder para hacer la voluntad suya, ¿no? Cuando yo le pido, cuando yo reconozco la debilidad de mi propio corazón. Seguimos allí. Dios ha provisto los canales por medio de los cuales podemos aprender a llevar bien nuestro matrimonio. Recordemos que Dios no solamente ha dado su mandamiento, sino que Él también nos ha dado dos cosas. Uno, su palabra, a la cual podemos acudir y aprender de ella. Es increíble cómo la palabra de Dios nos transforma, pero para que la palabra de Dios nos transforme, tenemos que estar en ella, tenemos que estar leyéndola, aunque sea media horita, pero yo tengo que leer mi Biblia el día de hoy y mañana también. Porque ¿cómo me va a hablar Dios si yo no abro la Biblia para leerla, ¿no? Aunque no sea media hora, aunque sea 15 minutos, aunque sea un rato, necesito abrir la Biblia ¿para qué? Para que Dios me hable, para eso, para que Dios me hable. Y allí, entonces, Dios va a transformar mi entendimiento en su palabra. Y cuando mi entendimiento se transforme, mi comportamiento también se va a transformar por el poder de la palabra de Dios. En segundo lugar también, ¿no? Ahí dice, la ayuda para consejería matrimonial a través del pastor y su esposa. Claro, Dios ha establecido la iglesia local y Dios ha establecido pastores. Entonces es lógico, ¿no? Hay que acudir a una consejería matrimonial. Claro, claro, especialmente cuando los problemas son fuertes dentro del matrimonio. Esa es la tarea pastoral, ayudar a los hermanos. Justamente esa es la tarea que Dios ha dado para consejería matrimonial. El último párrafo, recuerde las palabras del Señor Jesús sobre el divorcio. La causa verdadera del divorcio se encuentra en la dureza del corazón del hombre. Si usted rinde su corazón a Dios, espere grandes milagros de Dios en su matrimonio. Esa es la promesa del Señor, ¿no? La siguiente página, página 28. Segunda pregunta, es decir,
Miren, son las mismas preguntas que le hicieron al apóstol Pablo, en 1 Corintios 7. Segunda pregunta, si uno de ellos no es creyente, ¿el que es creyente se debe separar? ¿Por qué? Porque el esposo o él o ella es incrédulo. Entonces le preguntaban al apóstol, ¿no? Mi esposo no es creyente o ella no es creyente. ¿No, ¿me debo separar? La respuesta de Dios está en los versículos 12 al 14 y el 16. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer no creyente y ella consiente para habitar con él, no la despida. No, la respuesta de Dios es no. Si ya están casados, claro, si ya están casados, ¿no? Antes de casarse, pues la respuesta de Dios es no te cases con alguien que no sea creyente, no lo hagas. Pero si ya están casados, miren la respuesta de Dios, si ya están casados, no te separes. Si ya te casaste con un incrédulo o incrédula, no te separes de ella o de él. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer no creyente y ella consiente para habitar con él, no la despida. Y la mujer que tiene marido no creyente y él consiente para habitar con ella, no le deje. Porque el marido no creyente ¿es qué? Santificado por la mujer creyente. Y la mujer no creyente es santificada por el marido, porque el marido es un hijo de Dios. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, empero ahora son santos. Los hijos de ese matrimonio, aunque uno de ellos sea incrédulo, también los hijos son santos, porque Dios tiene sus ojos puestos en esa familia, debido a que uno de ellos es cristiano. También termina diciendo, porque ¿de dónde sabes, oh mujer, si quizás salvarás a tu marido? ¿O de dónde sabes, oh marido, si quizás salvarás a tu mujer? Esa es una de las razones por las que Dios dice, no te separes. Antes de casarte tenías que separarte de ese incrédulo. Antes de casarte tenías que decirle, no me caso contigo. Yo soy hija de Dios, tú no eres hijo de Dios. Antes de casarse tenías que separarte, ¿no es cierto? O sea, no casarse. Pero ya te casaste. Muy bien, ya te casaste, pues ya no hay remedio, ya estás casado. Entonces no te separes de él o de ella. Muy bien, tercera pregunta, ¿no? Tercera pregunta. Si el esposo o esposa que no es creyente se separa o se divorcia, ¿el que es creyente debe hacer lo imposible para evitarlo? Ahora, a veces algunos creyentes se comportan tan terriblemente que se les puede comparar con incrédulos, Eso sucede. Son creyentes, son hijos de Dios. Ahora, tal vez por su comportamiento, por el fruto de su comportamiento, de repente se podría decir, tal vez nunca fue salvo, tal vez, no sabemos, pero él profesa ser creyente, profesa ser un hijo de Dios o hija de Dios. Sin embargo, se ha llegado a comportar tan desviadamente del Señor que se podría considerar como si fuese incrédulo ese creyente. La pregunta, si el esposo o esposa que no es creyente se separa, entonces, ¿el creyente qué debe hacer? ¿Lo imposible para evitarlo? La respuesta de Dios está en versículo 15. Mas, si el no creyente se aparta, apártese. No se le puede corregir otra vez, no se le puede corregir con la palabra de Dios al que no es creyente, por eso. Mas si el no creyente se aparta, apártese. Que el hermano o la hermana no está sujeto a servidumbre en semejantes casos. Antes, a paz nos llamó Dios. Eso, En ese caso, si preguntamos, ¿el que es creyente debe hacer lo imposible para evitar? No. Simplemente no, ya que se separe.
si es un incrédulo, él o ella. Entonces, si se quiere separar, se quiere marchar, pues que se separe. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Porque el hermano o a la hermana no está sujeto a servidumbre en semejantes casos. Antes a paz nos llamó Dios. Entonces, seguimos allí. ¿Qué sucedería entonces si, por ejemplo, el marido es incrédulo y ha decidido por su propia cuenta? Claro, por su propia cuenta, nunca va a ser caso de Dios. No es un hijo de Dios, no le va a interesar obedecer a Dios. Entonces ha decidido por su propia cuenta divorciarse de la esposa que es creyente. ¿Será ella culpable ante Dios si se casa de nuevo? Nuestra opinión es que, de acuerdo a este último versículo, 1 Corintios 7:15, esto no representa una desobediencia, teniendo en cuenta algo. La iniciativa y la decisión de divorcio ha venido del incrédulo, no del creyente, si es que ese es el caso, ¿no? Si es que ese es el caso, porque si el culpable es el que es creyente, ya no. Ahí sí estamos en un problema delante de Dios y Dios nos va a tomar cuentas, porque si yo que soy creyente, supongamos, y mi esposa, supongamos, no es cristiana, ¿no? Entonces yo soy el culpable, yo soy el pecador, yo soy el que ha causado ese conflicto matrimonial grande. Olvidémonos, ¿no? Ahí no se aplica, simplemente pues a mí Dios me va a tomar cuentas porque yo soy su hijo y yo estoy causando ese abismo de divorcio. Yo voy a responder por lo que hago ante Dios porque yo soy su hijo. Pero bueno, no digamos así, sino el caso de que el que es incrédulo ha causado todo el problema, ¿no? Se ha ido con otra mujer, o si es ella incrédula, se ha ido con otro hombre, y en fin, muchos problemas y pecados que la persona incrédula puede haber causado. Entonces, estamos suponiendo el que es incrédulo ha decidido divorciarse. ¿Qué puede hacer la esposa creyente? Decir, jamás te doy el divorcio, jamás te daré el divorcio. No, no debe hacer eso. Eso es lo que dice aquí, ¿no? Otra vez leemos, 1 Corintios 7:15. Mas si el no creyente se aparta, apártese. ¿Qué está diciendo Dios? Si tu esposo que es incrédulo se quiere divorciar, pues ya, que se divorcie. Y no que yo diga, no, jamás te daré el divorcio. Eso no hay que hacer. Al contrario, dice, ya si se quiere divorciar, que se divorcie. O sea, no le impidas que se divorcie de ti. Eso está diciendo. ¿Por qué? Porque el hermano o la hermana no está sujeto a servidumbre en semejantes casos. Antes a paz nos llamó Dios. Es decir, bueno, muy bien, no olvidemos, es un incrédulo. No obedece nunca a los mandamientos del Señor. Por esa razón, ya déjalo que se divorcie, no se lo impidas. Además, el que ya quedó divorciado, el que es creyente, en ese caso puede volver a casarse. ¿Por qué? Porque legalmente ya está divorciado. ¿Y qué dice la Biblia? Que el cristiano obedece a las leyes del Estado y a las autoridades, siempre y cuando no vayan en contra de Dios, por supuesto, ¿no? A veces no es muy clara la situación ni la respuesta. Miren, les voy a explicar un caso donde a veces no hay una respuesta ni una decisión muy clara. Y lo único que se puede hacer es más o menos encontrar una respuesta sin siquiera estar seguro. Miren lo que pasó aquí en nuestra iglesia bastantes años atrás. Son alguien que ustedes no los conocen, pero ¿qué pasó? Uno de ellos, el hermano, que a propósito él ya está con el Señor, ya ha fallecido. El hermano tenía cierta edad, ya un poquito ya de edad madura,
y entonces él se quería casar con una hermana, o sea, los dos ya eran creyentes, ¿no? Aquí. Y había un problema. En ese tiempo yo era parte del cuerpo de diáconos. Bastantes años atrás surgió una dificultad de poder decidir entre los líderes, el pastor y los líderes de la iglesia. El asunto era este, el hermano dijo, cuando yo era incrédulo, yo estuve casado y mi esposa allí en cierto lugar del Perú, lejos, estuvimos casados, pero como yo no era creyente y tuvimos muchos problemas, entonces nos separamos y yo hace más de 20 años que no sé nada sobre ella. No sé si está viva o está muerta, no sé nada, 20 y tantos años que no sé nada sobre ella. Pero ahora yo me quiero casar. ¿Qué hacer? La decisión que se tomó ahí fue porque él preguntaba, ¿no? ¿Me puedo casar? Y en esos años, bastantes años atrás, no había esas partidas electrónicas en la RENIEC que hay el día de hoy. Ahora es fácil, ¿no? En la RENIEC está toditito, no sé de todo el Perú, pero en la RENIEC están muchas partidas. Bien difícil darle una respuesta al hermano ahí entre el pastor y los diáconos. Pero finalmente nosotros pensamos, ya pasaron 20 y tantos años, él ni siquiera sabe si su esposa sigue viva porque nunca más supo de ella y ahora quiere casarse con esta hermana. La respuesta que le dimos, como digo, yo no estoy seguro si estuvo bien esa respuesta. Yo no digo que fue correcto 100%, pero la decisión fue, ya hermano, cásese pues, porque los documentos de X lugar, allá en tal lugar del Perú, y qué habrá pasado, de repente ella ya falleció, ya pues cásese. Además, en el municipio no le van a impedir que se case, o van a ir a buscar a ver si se fue casado en cada pueblo del Perú, a ver si usted está casado. La respuesta consideró ya ese matrimonio hay que darlo por ya inexistente, ¿no? A pesar de que no había un divorcio legal ni nada. Bien difícil esa situación de decidir, ¿eh? Pero él se casó pues con ella, ¿no? Y nunca el gobierno o el municipio dijeron, cometió bigamia porque se casó en el año tal, en el pueblo tal del Perú. No, no sucedió eso. ¿Qué hacer? Bien difícil. A veces son así las situaciones difíciles como esta, ¿no? Bueno, allí terminamos, hermanos, y vamos a pasar pues a las preguntas que siempre hacemos, ¿no? Un favorcito, no sé por dónde están esas hojitas para preguntas. ¿Alguien nos ayuda? Ahí entonces pueden ir escribiendo. Gracias. Escriban cualquier pregunta.
Vamos ya recogiendo. Gracias, Diego, por ayudarnos. Listo. Ya, muchas gracias. Muy bien, entonces entramos a las preguntas. Preguntas y respuestas. Siempre muy interesantes, ¿eh? Las preguntas, y a veces nada fácil de poder contestar. A veces no hay respuesta. A veces lo único que puedo decir es, no sé cuál es la respuesta, y honestamente no sé la respuesta. A veces debo decir eso, ¿eh? Bueno, vamos a tratar de dar algunas respuestas. Y voy a comenzar con dos preguntas que hizo mi sobrina. Ella vive en Italia, y miren cómo hasta allá ha llegado estos videos. Ella ha visto los videos, todos los anteriores, y el de hoy día seguro no puede verlo en este momento, porque ahorita en Italia son como las 3 de la mañana, en este momento no, pero sí mañana, cuando está grabado, ella los ha visto todos los 6 anteriores, y seguro va a ver este. Entonces, ella es cristiana. Ella me hace dos preguntas, que hay algunas personas que son divorciadas y son jóvenes, pero no fue la culpa de ellos. En realidad esto es en una iglesia, dice ella, ¿no? En la iglesia donde asisto. Hay algunas personas que son divorciadas y son jóvenes, pero no fue la culpa de ellos, sino que la pareja de ellos les pidió el divorcio. Y ya están divorciados. Solo que como dicen que no se pueden volver a casar, se sienten no tan bien, porque ellos quisieran tener hijos y volver a formar una familia, pero en la iglesia no les permiten, aunque no haya sido culpa de ellos el divorcio. Esa pregunta bien interesante, ¿no? Porque yo creo que eso es aplicar mal, eso es una aplicación equivocada de lo que hemos visto en Primera de Corintios. ¿Por qué? Recordemos una cosa, ¿no? Es muy importante lo que nos enseña en la Biblia Romanos capítulo 13, acerca de las leyes. Y a propósito, algo que olvidé mencionar antes. Escuchen bien lo que vamos a decir. Acá en nuestro país, a veces en otros países, pero acá en el Perú, los pastores no casan a las personas ni a los hermanos de su iglesia. Ningún pastor puede casar a nadie. Y ante esa pregunta o esa afirmación viene otra pregunta más. ¿Cuál es el matrimonio ante Dios? El matrimonio ante Dios es el matrimonio del municipio, el matrimonio ante las leyes del Estado. Ese es el matrimonio ante Dios. Ese es el matrimonio ante Dios, porque Dios nos dice, Romanos capítulo 13, bastante nos habla de que toda persona, cristianos y no cristianos, toda persona sométase a las autoridades. Eso dice Romanos capítulo 13. Por lo tanto, el matrimonio ante las autoridades del Estado, bueno, el municipio, ¿no?, que es el Estado,
Ese es el matrimonio válido ante Dios y también ante los hombres. Y entonces, ¿qué hay sobre lo que llaman el pastor va a casar a la pareja? No existe casamiento de parte del pastor. Aquí en el Perú, puede ser distinto en otros países, pero aquí en el Perú, ningún pastor puede casar a ninguna pareja. Y el matrimonio ante Dios es el matrimonio que viene él a la iglesia, o a veces la pareja primero se casa, ¿no? El funcionario del registro civil efectúa el matrimonio legalmente hablando, el matrimonio civil. Y ese es el matrimonio ante Dios y también ante los hombres. No hay otro matrimonio. No hay lo que le llamamos nosotros matrimonio religioso. Eso no existe. Hay un solo matrimonio que es ante la ley del Estado. Ahora, entonces, ¿por qué hacemos en la iglesia la celebración? Celebramos el matrimonio que ya se llevó a cabo en el registro civil. Damos gracias a Dios, pedimos la bendición de Dios, por supuesto, ¿no? El pastor pide la bendición de Dios sobre el matrimonio que ya se realizó en el registro civil. A veces la pareja pagan un poquito más, entonces el registrador civil viene a la iglesia y él los casa. Aún dentro de la iglesia el registrador civil los casa, no los casa el pastor. Y si el pastor dice yo los caso a ustedes, está mal. Eso no existe en la Biblia. ¿Por qué? Porque el pastor no tiene autoridad del Estado para casar a nadie. Esa es la razón. Igual, en cuanto al divorcio, entonces, por supuesto, sabemos el principio bíblico, ¿no? Respetamos las autoridades y las leyes, siempre que no se opongan a la palabra de Dios. Claro, porque si sale una ley, prohibido predicar el evangelio, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar de predicar el evangelio? No, vamos a ir en contra de las autoridades siguiendo con la predicación del evangelio, porque eso dice la Biblia, ¿no? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí sí está claro. Siempre y cuando la ley no vaya en contra de la palabra de Dios, entonces siempre obedecemos la ley del Estado. Si el matrimonio se produce en el registro civil, ¿en dónde se produce un divorcio? También en el registro civil, ¿no? Entonces, la pregunta de mi sobrina es esta: en la iglesia algunas personas jóvenes se divorciaron por culpa del cónyuge, no por culpa de ellos, y ya está producido el divorcio legalmente. Pero en la iglesia le dicen, no te puedes volver a casar, aplicando lo que está en 1 Corintios 7, hemos leído hace un momento, ¿no? ¿Dónde está? 1 Corintios 7. No. No, está en la página 27. 7, 10 y 11, 1 Corintios 7, 10 y 11. Mas a los casados mando, y no yo, sino el Señor, que la mujer no se aparte del marido, y si se apartare, quédese por casar, o reconcíliese con su marido. ¿Por qué se ha de reconciliar con su marido? Porque sigue siendo su marido, por eso. O sea, no está hablando de divorcio, está hablando de separación. Ya, quiere separarse, insiste en separarse, ya, sepárese. Pero esto sí, no puedes divorciarte, eso está diciendo. Y está hablando de dos creyentes, Insisten en separarse, muy bien, pero eso sí, tú te quedas solo sin casarte y ella también se queda sola, porque eso quieren ustedes. Porque la solución de Dios es reconciliarse. Reconcíliese con su marido, ¿ve? No se han divorciado. Entonces la pregunta de mi sobrina es esta, que en la iglesia no les dicen, no,
prohibido que se casen otra vez. Pero es que están aplicando mal este versículo, porque el versículo no habla de divorciados, sino de casados que están separados, ¿ve? Entonces, en ese caso, ya se divorciaron legalmente. En esa pregunta que me está haciendo ella, mi sobrina, se llama Claudia, se llama mi sobrina. Entonces ella pregunta, ¿no? ¿Por qué no pueden volver a casarse si ya están divorciados? Y la respuesta es mía en base a la Biblia, no mía sino en base a la Biblia, que sí se pueden volver a casar, porque ya están divorciados. Y este versículo no está hablando de divorciados, sino de separados, ¿ve? 1 Corintios 7, 10 y 11. Está hablando de dos creyentes que han insistido en separarse, ahí. Bueno, esa es la respuesta. Otra pregunta más que hace ella es esta: ¿qué hay en cuanto a un caso de maltrato y de violencia? Generalmente del esposo, ¿no? Creo que nunca se escucha que la mujer lo maltrata al marido, nunca he escuchado de eso, pero el varón maltrata con violencia física a la esposa. Esa pregunta me hace, ¿no? Que si la Biblia dice, bueno, si el Señor Jesús dice que el único motivo de divorcio es el adulterio incorregible, en palabras del Señor Jesús, ¿no? El adulterio sin arrepentimiento, único motivo de divorcio. Entonces ella me pregunta, ¿y qué hay si un hombre está violentamente abusando de la esposa? Yo diría que en ese caso hay dos posibilidades. Una es el poder de Dios para que ese marido abusador se convierta a Cristo. Pero para eso se necesita clamar a Dios en oración. Y eso puede suceder. Si ese esposo violento y abusador se convierte a Cristo, nunca más va a maltratar a la esposa. Y es tarea de ella clamar día y noche a Dios en oración. Y Dios puede contestar esa oración. Ahora, ¿cuánto tiempo le costaría de oración a ella para que el marido se convierta? No lo sé, esa es una de las cosas que jamás podría yo saber, pero Dios puede contestar esa oración por un marido violento. La otra posibilidad es que se divorcie, eso sí opino yo, que legalmente se puede divorciar. Recordemos que estamos sujetos a las leyes del Estado. Ahora, las leyes del Estado nunca son perfectas, pero en un trato de un hombre que todo el tiempo le hace violencia a ella, legalmente sí, ahí mismo, con que se descubra ese maltrato y que le pega a ella, ahí mismo puede divorciarse. Y tiene razón el Estado en eso, ¿no? Pero como digo, existen dos posibilidades. La otra depende, yo diría, depende de la valentía de la esposa. Depende de la valentía de ella. ¿Se acuerdan que vimos hace unas 3 o 4 clases atrás, vimos un video de un caso real, porque no es película, es un video sí, pero el caso es real, todo exacto como sucedió. Una hermana colombiana se casó con un narcotraficante, tuvo mucha fe y él se convirtió a Cristo, pero ¿cuánto tiempo le costó? Creo que fueron 7 años, si no me equivoco, 6 o 7 años, 7 años creo que, ¿no? 7 años. Y él era un hombre violento, asesino, narcotraficante, eso era él, y era ya cristiana. Pero hay una cosa, ella tenía mucha fe. Todos los domingos en el culto ella separaba un asiento, una silla. Y cuando le preguntaban, ¿está ocupado? Sí, está ocupado. Ah, ya, es para mi esposo. Un día va a venir mi esposo. Por eso todos los domingos le guardo silla y nadie puede ocupar, porque un día, un domingo, vendrá mi esposo. Y vino, sí, después de 7 años de oración de la hermana.
Por eso digo, una posibilidad. Depende de la valentía y de la fe de la esposa que sufre maltrato y violencia. Si es suficientemente valiente para resistir un poco más en oración, además Dios puede parar esa violencia. Dios puede hacerlo, ¿no? Lo primero que Dios va a contestar es parar la violencia del hombre. Tal vez no se convierta de inmediato, pero Dios puede contestar ese clamor de oración. La otra posibilidad es, no podemos negar que es una posibilidad, simplemente que se divorcie. El Estado y las leyes le van a dar la razón inmediatamente a ella, ¿no? Para que se divorcie. No podemos desechar ninguna de esas dos posibilidades. Eso es lo que yo opino. Ahora vamos a las preguntas de ustedes, hermanos. Ya contesté eso de mi sobrina. A ver. Si mi esposa es no creyente y me dice siempre que nos vamos a divorciar, ¿le puedo decir yo cuándo y dónde? Porque mucho me atormenta. Yo diría que sí, teniendo en cuenta que seguramente casi 100% de que el motivo de pedir divorcio es por otra mujer, ¿no? O digo, por otro hombre, porque dice, si mi esposa es no creyente y me dice siempre que nos vamos a divorciar, ¿le puedo decir yo cuándo y dónde? Porque mucho me atormenta. Yo pienso que sí. Uno, porque al no ser creyente es tan difícil esa situación. El Señor Jesús mismo lo dice, ¿no? Por adulterio. Claro, ella no va a decir yo estoy en adulterio, nunca lo va a reconocer, pero es casi 100% que el motivo es por otra persona. Y yo diría que sí, porque está diciendo la pregunta, porque mucho me atormenta. ¿Recuerdan lo que dice 1 Corintios 7:15? Mas si el incrédulo se separa, 7:15, ¿no? 1 Corintios 7:15, página 28, mas si el no creyente se aparta, apártese, que el hermano o la hermana no está sujeto a servidumbre en semejantes casos, antes a paz nos llamó Dios. Yo diría que sí, que hay que aceptar ese divorcio. Esa es mi respuesta en base a la Biblia, no en realidad en base a yo mismo, ¿ah? Otra pregunta. Esta pregunta dice así, si uno es creyente y el otro no, ¿es posible solucionar esas diferencias para no llegar al divorcio? Yo pienso que sí. ¿O deben aprender a aceptarse el uno al otro tal cual, en el caso que ambos no quieran separarse? ¿Se acuerdan 1 de Pedro 3? A ver, rapidito vamos a ver 1 de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. Ahí, entonces vemos, ¿ah? Semejantemente vosotras mujeres sed sujetas a vuestros maridos, para que si también algunos no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conversación de las mujeres, considerando vuestra casta conversación que es con reverencia. Ahora, conversación, esa es una de las palabras que muy raro es, pero es una de las muy pocas palabras que necesitamos en esta versión aclarar su significado. En ese tiempo, la Biblia es de 1865, la que usamos, conversación significaba la conducta, más o menos así, la manera de comportarse era en ese tiempo la palabra conversación. Entonces, conducta, ¿no?
para que si también algunos no creen a la palabra, o sea, el incrédulo, el esposo incrédulo, sean ganados sin palabra por la conversación de las mujeres, considerando vuestra casta conversación que es con reverencia. ¿Qué está diciéndonos la Biblia? Tú puedes ganar a tu esposo incrédulo con la obediencia. Por la conducta que tú llevas, puedes ganarle a tu esposo. ¿Y cuál es la conducta que debe tener ellas? Ya dijimos, una sola cosa, obediencia. Claro, no para lo malo, ¿no? Pero sí obediencia en general. Entonces, la esposa creyente puede ganarlo para Cristo a él que no es creyente. ¿De qué manera? Machacándole, predicándole, obligándole. No, al revés, obedeciéndole puede ganarle para Cristo. No es tan fácil resolver ese problema entre un creyente y un incrédulo. Pero miren, una oportunidad de evangelizarle. ¿Por qué? Supongamos, ¿no? La esposa es creyente y él no. Entonces ella le puede decir, vamos al pastor de tal iglesia o donde mi pastor, porque nos va a aconsejar con sabiduría nuestros problemas. Y de repente la acepta, ¿no? Y entonces, escuchando al pastor, a la esposa del pastor, el que no es creyente puede llegar a interesarse por la palabra de Dios. Es una gran oportunidad de evangelizarle a ese esposo o esposa incrédula a través de la consejería matrimonial. Puede llegar a entender la Biblia y sus oídos espirituales se pueden abrir al entender la palabra de Dios acerca del matrimonio. Nada fácil, por supuesto, ¿no? Pero sí por la oración, y no solo por la oración, que dice 1 Pedro 3, obedécele. ¿Quieres ganarlo a tu esposa incrédula para Cristo? ¿Qué dice? ¿Predícale? No, dice sin palabra le vas a ganar, sin predicarle, sin palabra. ¿Cómo? Obedécele y le vas a ganar para Cristo. Otra pregunta. Cuando en el noviazgo no hay armonía, ¿qué debe hacer? Bueno, depende del caso. Bien interesante la pregunta, fíjense, cuando en el noviazgo no hay armonía, ¿qué se debe hacer, no? Si en el noviazgo no hay armonía, tal vez esa falta de armonía ya desde el noviazgo, tal vez es una luz roja para que no se casen. No siempre, porque cada pareja es diferente, no siempre, pero podría ser una luz roja, y esa luz roja de Dios, pues no se casen. Cuidado, porque de novios están en un enfrentamiento y ahora cómo estarán cuando sean esposos. Pero ahora, eso que digo no es algo determinante 100%, porque puede suceder el caso que es algo natural, ¿no? Porque ya se sabe, en el matrimonio habrán momentos de discusión. No conozco hasta ahora ninguna pareja matrimonial que no haya tenido discusiones. No existe. Pero si en el matrimonio de todas maneras habrá momentos de discusión y de esos problemas, entonces, ¿por qué no pensar que desde el noviazgo también habrán, ¿no? Entonces, lo que digo no es algo sasajante, infalible, yo no soy infalible. Puede ser que no hay ningún problema. Si en el noviazgo están un poco discutiendo, ¿cuál es la diferencia? Porque de esposos también al ser esposos también sucederá, ¿no? Y pueden arreglar su problema como esposos y pueden arreglar ese problema también como novios. Entonces, tal vez no sea ningún problema eso, pero a veces sí. Por ejemplo, ahora vamos a poner unos ejemplos, ¿no? Como en el caso de noviazgos eternos que mencioné una vez, ¿no? Algunos ejemplos reales he mencionado. Noviazgos de 7, 8 años y luego, ¿cómo terminan? No se casan. Y mencioné el caso del joven que tenía de novia ella, creo que 7, 8 años. De pronto conoció a otra señorita y en un 2x3 se casó, no pasó ni medio año, se casó con ella. Y con la anterior había estado años
pero nada, no se casó. Por eso hay que considerar cada caso de manera diferente. Entonces, la respuesta es, tal vez sea una luz roja, si esa falta de armonía es demasiado grande, si eso es demasiado grande, esa falta de entendimiento, puede ser que la solución a eso es simplemente no se casen, se rompe el noviazgo. Tal vez sea lo mejor, pero tal vez no, tal vez no. Yo creo que ahí interviene mucho conocer la personalidad de ellos dos, y ahí sí interviene bastante la consejería pastoral, ahí sí, en un caso así de novios que de novios ya están peleando. Muy bien, tenemos 2, 3 preguntas más. Muchas preguntas. Yo creo que vamos a no sé si paramos un ratito para comer y seguimos con las preguntas. ¿Qué dices, Diego? ¿Se puede hacer eso en la transmisión? ¿O mejor terminar ahorita? En que todos ya están con hambre. A ver, vamos a tratar de seguir rapidito, ¿ya? Pero ustedes prometan poner atención y yo les prometo terminar rapidito, ¿ok? Pero ustedes prometen poner atención, entonces yo me apuro, ¿ya? A ver, otras preguntas. Sabiendo que si uno no se puede volver a casar si se divorcia, pero otra vez, ¿no? Han entendido mal ese versículo, porque ese versículo que dice, si se separa, quédese sin casar o reconcíliese, lo están entendiendo mal, porque el versículo está hablando de los que siguen siendo esposos, no de los que se han divorciado, ¿ve? Entonces, sabiendo que si uno no se puede volver a casar si se divorcia, pero no es así, porque si se divorció legalmente, y estamos sujetos a las leyes nosotros también, si se divorció legalmente, entonces se puede volver a casar. Esa es la respuesta. Ya se divorció, ya, pues ¿qué se puede hacer? Ya se divorció. Es como que cuando ya se casó, ya te casaste, pues sea la esposa tuya, te resulte bien o te resulte mal, ya te casaste. Y te casaste para siempre, pero la escogí mal. No importa que la hayas escogido mal, ya es tu esposa y es tu esposa para siempre. Eso es lo que Dios dice. Y claro, tiene que casarse, saber bien antes de casarse con quién se va a casar, claro. Pero si ya se casó, pues ya se casó y eso no se anula, ese casamiento ante Dios. En todo caso, no se anula por cualquier motivo. El Señor, me equivoqué al escogerla a ella. No interesa que te equivocaste, ya es tu esposa. No importa si te equivocaste al escogerla. Además, eso de que me equivoqué al escogerla, lo va a decir si se casó con la otra. En todos los casos, ese varón va a decir lo mismo. Cualquiera que sea, es como los que van de una esposa a otra, ¿no? Se divorcia y luego con otra. Y después que pasan unos años dice, uy, esta es peor que mi primera esposa. Es lo que pasa. Por eso es que Dios dice que no te divorcies. Aprende a amarle a ella, no a otra. No busques otra. Aprende a amarle a ella tal como es ella. Aprende a amarle. Eso es lo que Dios dice. Por eso, si ya se casó y es para siempre. Ahora, si ya se divorció, pues ya se divorció. ¿Qué impedimento hay para que se case otra vez? Recuerden que ese versículo no está hablando de divorciados, sino de los que siguen siendo esposos. Ya, sepárese sí, pero no te vuelves a casar. Ahí sigues separado, pero puedes reconciliarte porque ella sigue siendo tu esposa. Ahí no hay que, ya me divorcio fácilmente. Eso no está diciendo Dios. Recuerden, el único motivo que Jesús pone, el adulterio. Ahora, hemos recibido la pregunta, ¿no?, de violencia matrimonial. Eso es un caso muy especial que yo diría, la ley permite divorcio por violencia matrimonial, entonces
por el hecho de que estamos sujetos a la ley. No es muy fácil tampoco la respuesta, ¿no? Porque existe la posibilidad de que él se convierta, aunque sea violento, por la oración. Ya hemos mencionado eso. Entonces, ¿qué pasa si aún así él o ella vuelve a casarse? Pues para mí no hay ningún problema porque ya está divorciado, por eso, esa es la razón. Otra más, ¿cómo debe ser el atavío? Quiere decir la vestimenta, ¿no? De la esposa y el esposo. El atavío dice en Primera de Pedro, considerando vuestro atavío decorosamente y honorablemente ante Dios. Eso sí, yo creo que las mujeres se dan cuenta cuando se visten provocativamente, ¿ah? No van a decir que no, las mujeres todo lo adivinan y también se dan cuenta muy bien, si se quieren vestir provocativas, se visten provocativas. Y si se quieren vestir para dar honra a Dios, también lo saben hacer las mujeres. Y si está provocativa, nunca va a decir, no, yo no sé que soy provocativa, como que no sé, no, a nadie le van a engañar, y peor a mí. Entonces, no diga que no sabe que mi vestido está provocativo, sí saben muy bien las mujeres cuando son provocativas. A ver, no se debe casar un creyente con una pareja que no lo es. Solo debe orar a Dios que toque su corazón de la pareja para recibir la bendición del Altísimo. Vi una película, la biografía de un deportista famoso de Estados Unidos. Y él estaba, siguiendo a una chica de la iglesia, es un caso real, ¿eh? No, otra vez, no película, caso real. Está en película, pero es un caso real. Este joven que llegó a ser deportista famoso, él, incrédulo, perseguía a una hermana, a una señorita. Pero cuando él empezó a seguirla a ella inmediatamente lo que le dijo fue, mira, yo soy hija de Dios y tú no eres hijo de Dios. Tú no me vas a poder seguir así como tú eres hijo del diablo. Ahora, si quieres convertirte a Cristo, conviértete primero a Cristo. Pero conmigo jamás vas a estar así como estás, incrédulo, jamás te voy a aceptar. Y si quieres conocer a Cristo, conócelo por tu cuenta y no me vas a poder fingir a mí. Así que ella le dijo de frente todo eso. El muchacho se convirtió al Señor y no por conquistarla a ella, se convirtió de verdad. De verdad se convirtió, esa fue su conversión a Cristo. Entonces, no debe casarse alguien con un incrédulo, eso es cierto, ¿no? Y si se va a convertir, que se convierta antes de casarse, como fue el caso de este joven. Como dijo el pastor Ángel Colmenares, un pastor muy sabio que ya está con el Señor, él en Sullana, en Piura, una señorita de la iglesia le dijo, pastor, ¿por qué no me puedo casar con un incrédulo? ¿Sabes por qué, hijita? Mira, tú eres hija de Dios, ¿no es cierto? Y él es hijo del diablo. Entonces, si tú te casas con él, el diablo va a ser tu suegro. Por eso es que no puedes casarte con un incrédulo. Tenía razón. ¿Por qué al hombre se le debe perdonar cuando comete adulterio y cuando la mujer comete adulterio, al hombre le es difícil perdonar? Dice, al hombre le llaman mujeriego cuando hace adulterio y a la mujer le llaman otra cosa, ¿no? Que no vamos a mencionar, pero es decir, como justificando al hombre. Tiene toda la razón, es un pecado maldito el adulterio. En los dos, ya sea en ella o en él, es igual. Y la Biblia decía en la ley de Moisés, ¿no? Decía, pena de muerte por el adulterio. Ahora, ¿recuerdan cuando los fariseos trajeron a esta mujer sorprendida en adulterio? ¿Dónde estaba el hombre? ¿Dónde estaba el hombre? Solamente la trajeron a ella.
¿Y el hombre? Porque los dos merecían la pena de muerte. Y así somos nosotros, ¿no? ¿Qué tal? Es igualito de pecaminoso es que ella cometa adulterio o que él lo haga. Es exactamente el mismo pecado. ¿Qué pasa si no son casados? ¿Tienen la bendición de Dios? Eso pasa mucho en las iglesias, ¿no? Son solamente convivientes, lamentablemente. A veces el conviviente, o sea, la pareja no es creyente, entonces no quiere casarse y no le podemos corregir porque como no es creyente, no le podemos llamar la atención porque dirán, vaya, y no hacen caso. Pero si son de dos creyentes, ahí sí, hay que corregirles fuertemente. No pueden seguir como convivientes, deben casarse. El problema es cuando uno de ellos no es creyente, ahí sí, es bastante difícil reprenderlo, porque no aceptan la autoridad de Dios, no aceptan la autoridad del pastor, no aceptan la autoridad de la Biblia. Por esa razón es que es difícil reprenderlo al que es incrédulo. Y uno es creyente y el otro no es creyente, y el esposo, supongamos, es incrédulo, no quiere casarse, quiere seguir de conviviente toda la vida si es posible. Difícil es eso. Pero también hay otra cosa, la ley peruana, creo que son 3 años de convivencia continua. La ley peruana ya lo hace equivalente a que están casados. No es automático, pero sí, pasados 3 años de convivientes en forma continua, ya pueden ir simplemente, no sé si al juez o al notario, hacer un trámite, porque no es automático, pero hacen un trámite para que el Estado les reconozca como casados, debido a ser convivientes ya 3 años. Bueno, más fácil que se casen, ¿no? En vez de estar pidiendo el trámite que les reconozcan, más fácil que se casen de frente, ¿no? Pero según la ley peruana, 3 años ya son como equivalentes así al matrimonio, 3 años de convivencia. Si no son casados, ¿tienen la bendición de Dios? Pues no tienen la bendición de Dios si no son casados. Ahora, si ella es creyente, supongamos, y el marido es incrédulo y quiere seguir eternamente de conviviente, pues ella ya no tiene la culpa, ¿no? Ya no tiene la culpa ella, porque él rehúsa casarse y no es creyente. En ese caso sí, la bendición de Dios sí, justamente porque no es culpable pues ella, ¿no? Por eso. La última, esta es ya la última, o hay otra más. Ya bueno, la penúltima. Si 2 personas se aman, pero no se ponen de acuerdo para casarse, ¿qué deben hacer? A ver, si 2 personas se aman, bueno, se supone son creyentes, ¿no? Pero no se ponen de acuerdo para casarse. Bueno, yo diría esto, miren que el hombre es pues el llamado a ser el que tome la iniciativa también para casarse, ¿no? De él proviene eso de querer casarse, naturalmente, ¿no? No va a decir, ella le va a decir, oye, te propongo, la mujer le va a decir al hombre, te propongo que matrimonio al hombre, ¿no? ¿Y qué hombre es ese, no? ¿Qué clase de hombre es ese? Que ella le tiene que proponer a él matrimonio, pero el hombre tiene que proponer matrimonio a la mujer. Entonces, la verdad, si fuera el caso mío, si fuera el caso mío, y yo le diría, te propongo que te cases conmigo, y si ella me dijera, no sé, que no estoy segura, o espérame medio año para orar, y después de medio año te daré la respuesta, si a mí me contestara así, primeramente yo pondría un plazo. El plazo no lo pondría ella, el plazo lo pondría yo, porque yo veo a Rebeca que llegó a ser esposa de Isaac, el siervo de Abraham fue a tomarla como esposa, ¿no? ¿Cuánto tiempo lo pensó para casarse? Menos de 24 horas. Al día siguiente le preguntaron a Rebeca, ¿irás tú con este varón para ser la esposa de un hombre que no conocía ella? Claro, en cierta forma sí tenía la garantía de que era su familiar, porque eran, creo, sobrinos o primos eran.
su primo era, ¿no? Entonces, aunque no lo conocía, sabía que era de su familia, había esa garantía, digamos así. Pero al día siguiente, menos de 24 horas, le preguntan a ella, y Rebeca, ¿te casarás tú con Isaac? ¿Irás? Sí, dijo ella. ¿Cuánto tiempo tuvo de pensar? Su respuesta, menos de 24 horas. Por eso, si yo estuviera en ese caso, ¿no? Porque la pregunta dice, si dos personas se aman pero no se ponen de acuerdo para casarse, ¿qué deben hacer? Yo lo que haría es esto. Primero, yo le pondría el plazo. Yo le diría, mira, tienes para contestarme máximo 30 días, máximo. Previamente que me conozcan, ¿no? No también a ciegas, pero previamente ya yo daría oportunidad de que me conozcan. Normalmente dentro de la iglesia nos conocemos. Entonces ya habiéndome conocido y pidiendo referencia a otras personas, miras, me vas a contestar en 30 días. Si después de 30 días me dices sí, perfecto. Si me dices no, pues ya, ¿qué voy a hacer? Pues ya no. Si me dices no sé, dame más tiempo, yo le diría, olvídate, no nos casaremos, no nos vamos a casar. Eso diría yo. ¿Por qué? Porque si la persona no tiene seguridad antes de casarse, ¿qué seguridad va a tener cuando se case? Al fin y al cabo, el matrimonio también es un paso de fe y de confianza en Dios. Y si la respuesta va a demorar medio año o un año, no. Olvídate, no hay casamiento. Olvídate que te dije me caso contigo, olvídalo. No hay casamiento contigo. Eso es lo que yo haría. Y a propósito, cuando nosotros decimos, el hombre se declara, ¿no? O sea, le dice, mira, quiero que sepas que yo te amo. Yo cuando me declaré, donde mi esposa que está acá, cuando yo me declaré ante ella, yo no le dije, quiero que sepas que yo te amo. Yo le dije, quiero que sepas que me quiero casar contigo. Esa fue mi declaración. Hermana, yo me quiero casar con usted, porque de usted nos tratábamos, ¿no? Hermana, yo me quiero casar con usted. Eso es lo que yo le dije. Y nos casamos después de 6 meses. Y si ella me hubiera dicho, déjame pensar un año, yo le hubiera dicho, no, olvídese hermano, no me voy a casar con usted. Olvídese que le dije, me quiero casar. No hay matrimonio. Si me hubiera dicho, espéreme un año para pensarlo. ¿Ven? Así tiene que ser. El matrimonio también es un paso de fe realmente. Bueno, la última pregunta, ¿el divorcio quién lo ha creado, el hombre o Dios? Esa es indudable la respuesta. El divorcio lo creó el hombre. Dios no creó el divorcio, ¿eh? Dios creó el matrimonio, no el divorcio. Pero Dios ha permitido que haya divorcio por esas razones de adulterio y cosas así. No es que Dios lo haya creado. Bueno, terminaremos dando gracias a Dios y también por los alimentos. Pero ahora quisiera, el hermano Ernesto, pedirle que venga y concluya esta parte y también de gracias. Hermano Ernesto, ¿puedes por favor venir agradeciendo también a Dios por los alimentos que vamos a disfrutar? Oremos, hermanos. Señor, en esta noche te queremos dar las gracias por todo este tiempo, Señor, que hemos estado escuchando estas clases acerca del matrimonio, Señor. Gracias por el consejo que nos das con tu palabra, Señor. Ayúdanos también, Señor, a tener hogares donde tú seas el centro, Señor. Que podamos educar, criar bien a nuestros hijos y también que seamos de testimonio para otros matrimonios, Señor. Te damos las gracias por el pastor Enrique, gracias por su vida, Señor, por su esposa también, Señor, gracias por la predicación de tu palabra, Señor, por los consejos que nos brindan, Señor. Síguelo utilizando grandemente como lo vienes haciendo hasta ahora. En esta noche también queremos, Dios amado, pedirte que puedas bendecir, Señor, los alimentos que nos vamos a servir a continuación. Y te agradecemos, Padre, por el cuidado tan especial que tú tienes hacia cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. Un aplauso para las hermanas que han cocinado. Muchas gracias. Gracias, hermanitas. Muchísimas gracias.